Muy bien, estamos en comunicación con Karina Domba, a quien le agradecemos por supuesto que nos dé este tiempo, este espacio en esa jornada seguramente ocupada que está llevando adelante para conocer sobre, bueno, una medida que se da a nivel nacional pero que repercute obviamente aquí en la provincia de Santa Cruz, que tiene que ver con este paro de 48 horas que van a llevar adelante docentes universitarios y conocer más de cerca, por supuesto, qué es lo que está sucediendo con tanto la situación salarial como la situación laboral aquí en la provincia de Santa Cruz. Así que te agradecemos, Karina. Y bueno, obviamente los micrófonos de Infomedia 24 están a tu disposición. Buenas tardes, Carlos, y para toda la audiencia. Bueno, agradeciendo como siempre el espacio. Bueno, sí, nos encontramos convocando a una medida de fuerza que se llevará el 6 y 7 de abril, convocada por el Congreso Extraordinario de la CONADO Histórica. El inicio de este 2021 nos encontró ya desde muy temprano debatiendo de qué manera poder encauzar eh, la recuperación en principio de la pérdida salarial del 2020, que es de un 20%, estimativamente, ¿no? Y con grandes rasgos según la zona en la que nos encontremos en el país. Eh, como así también, no estoy pensando de qué manera y qué es específicamente el reclamo que tiene la docencia universitaria en cuestión salarial después del 2020. Es así que se llevaron adelante diversas presentaciones ante el Ministerio de Educación requiriendo la urgente convocatoria a la Mesa de Negociación Nacional, algo que efectivamente al día de hoy, 5 de abril, no ha sido, no ha tenido respuesta satisfactoria, con lo cual seguimos sin que se cumpla el último acuerdo que nosotros no suscribimos en virtud de que entendíamos que la composición salarial verdaderamente para el 2021 no podía estar pensada en el acuerdo de compensar lo del 2020, ¿no? ¿Te acordás? El año pasado tuvimos una entrevista al respecto de estas cuestiones de las cláusulas y de las formas en que se amortiguan estos acuerdos que se hacen. Bueno, tal es así que la paritaria venció en febrero, la paritaria salarial del 2020, y bueno, ese espacio aún no se ha abierto. Fuimos citados como federación, estuvieron quienes actúan como paritarios y paritarias de nuestra parte, en donde expresamos todo el pliego de reclamos y donde específicamente pedimos un 20% que para el recupero de esa pérdida y que la pauta salarial de este año contemple como mínimo el proceso inflacionario que está proyectado, ¿sí? Esto nos deja un poco por encima del acuerdo que se hace a nivel nacional con la docencia de nivel medio, acuerdo que todavía a nosotros no se nos ha ofrecido, ¿no? En un ámbito de negociación colectiva. Bueno, con lo cual, este panorama de la pérdida del salario y el no ver un horizonte claro, a ver cuál va a ser efectivamente la oferta que van a llevar y trasladar en algún momento al ámbito de la paritaria, más las condiciones laborales en estos tiempos virtuales en la mayor parte de las universidades, en donde además estamos empezando en algunos lugares, con la experiencia mixta de virtualidad y presencialidad, sumado a un proceso dispar respecto a la vacunación y la realización de los protocolos para garantizar las condiciones de bioseguridad, es decir, para esta presencialidad segura, que también vienen todas a destiempos, en donde las distintas paritarias o las distintas autoridades de las universidades han tomado decisiones sin los sindicatos de base en cada universidad, bueno, nos lleva a un conflicto, ¿no? Al que le sumamos el no reconocimiento a nivel nacional de los gastos que realizó la docencia universitaria y preuniversitaria durante el 2020 respecto a la virtualidad y sostener la enseñanza superior y las instituciones preuniversitarias desde las casas, ¿no? Desde los hogares, con la erogación propia de sus salarios, incluso hasta para el equipamiento, ¿no? Tecnológico, para que esto sea una posibilidad. ¿Hay posibilidades de Entonces, recuperar, te interrumpo un minutito, ¿hay posibilidades de recuperar eso del año pasado, esa inversión que tuvieron que hacer los docentes universitarios para poder dar esa continuidad a la educación? ¿Hay posibilidades de recuperar esos gastos que hicieron ustedes, no?
Mira, a nivel nacional no hay una decisión ni siquiera de poner en un acta la necesidad de discutir un bono de compensación o un reconocimiento al gasto en la virtualización. Nuestra universidad sí lo hizo, por un acuerdo paritario entre la UMPA y la DIUMPA, y ATUMPA también, ¿no? Porque el sector de trabajadores y trabajadoras del personal de apoyo de administración de la universidad también lo cobró, que fue una compensación de 7.500 pesos, que no, a ver, que no salda en la totalidad del gasto, pero hace un reconocimiento y una compensación. Esa discusión a nivel nacional no es una posibilidad que hoy aparece en la discusión. De hecho, el año pasado fue lo que se ha reclamado fuertemente, más después del primer semestre, donde se veía que la situación no se iba a revertir, que de hecho no se revirtió hoy, ¿no? Continuamos, terminamos casi de la misma manera que iniciamos los calendarios académicos en la mayor parte de las universidades argentinas, ¿no? Entonces, bueno, esto no es una posibilidad que hoy se maneja, es claramente un reclamo que hace no solo la Conado Histórica, sino el resto de las federaciones docentes, ¿no? En términos, bueno, sí, salieron los préstamos para la compra del equipamiento, pero bueno, todos saben que lo solventa la misma préstamo para comprarte un equipamiento, ¿no? Y como parte empleadora, que es el Ministerio de Educación, la Secretaría de Políticas Universitarias, pero también el SIM, ¿no? Donde es el espacio que se nuclean todos los rectores de las universidades argentinas, tienen una responsabilidad respecto a cómo garantizar esas condiciones laborales que, bueno, hoy específicamente está llevando a cabo la docencia. El hecho de que transcurra tanto tiempo, estamos transitando ya el cuarto mes del año, esto también obviamente perjudica al docente universitario todo este tiempo que transcurre sin poder llevar adelante esta negociación, ¿no? Sí. El prejuicio, imagínate que el proceso inflacionario del año pasado nos dejó con una pérdida del poder adquisitivo del 20. Si hoy estamos en abril y no estamos discutiendo pauta salarial y el último impacto lo tuviste en febrero, o sea, el desfasaje sigue siendo y sigue siendo una amortiguación del salario de la docencia, ¿no? Y eso es preocupante en torno a pensar cuánto es el tiempo de discusión que va a haber para la pauta salarial, porque ya los salarios de marzo los cobramos sin ningún tipo de ajuste, a diferencia de la docencia a nivel medio, ¿no? Cuando en términos a veces de negociación uno siempre sabe que después de que se hace ese acuerdo a nivel nacional con la docencia media, bueno, viene la discusión con los universitarios para llegar a un acuerdo o no, digo, con todas las partes, porque ha pasado de todos los matices, ¿no? A veces hemos llegado a acuerdos, a veces no, por lo menos nuestra federación, pero así todo en algún momento y antes de que siga avanzando el calendario académico, bueno, el calendario de la vida, vamos a decirlo mejor dicho, eh, hay, hay, un, hay un aumento salarial que se refleja en la pauta que cada uno percibe todos los meses, ¿no? No, la verdad que esto hoy no es así. No, nosotros nos reunimos, la Conado Histórica se reunió con el Ministerio de Educación en marzo y bueno, ya han pasado más de 2 semanas provechosas en tiempo y espacio para poder reunirse. Las reuniones aparte se están dando mediados tecnológicamente, no hay imposibilidades hoy de poder pensar de cómo garantizar la discusión salarial hacia adelante, ¿no? Y con todo esto otro matiz, ¿no? Que tiene que ver también con la definición de las condiciones laborales, que son las que puede establecer la paritaria a nivel general y que luego son trabajo de las paritarias particulares ir estableciendo estas condiciones laborales en esto que tiene su complejidad, ¿no? Como yo te decía, algunas universidades están volviendo, otras universidades no han regresado, como la nuestra, digo, la docencia, me estoy refiriendo a realizar actividades de grado frente a estudiantes, y otras que están en esos sistemas mixtos, ¿no? Bueno, con toda una discusión muy fuerte de qué son las condiciones de bioseguridad que la docencia requiere. Bueno, además hay, en el caso de Bahía, de la Universidad de Bahía Blanca, se encuentran con retención de tareas porque las autoridades, por ejemplo, decidieron volver a las actividades presenciales sin el acuerdo paritario que establecía la paritaria nacional, ¿no?
Bueno, todo este matiz de complejidad a nivel nacional, bueno, nos lleva a una dilatación también de las discusiones, ¿no? Porque son decisiones que tienen que definir y organizar específicamente la actividad laboral, pero que conlleva directamente la organización de la actividad académica en las universidades. En cuanto a lo que es acá en Santa Cruz, ustedes ya han podido avanzar en lo que se necesita para poder llegar a una posible presenciabilidad en las clases, ¿no? ¿Han podido mantener con las autoridades ya una agenda de trabajo respecto de esto para que estén dadas las condiciones? Nosotros en la UMPA específicamente tenemos un circuito para pensar o proyectar el regreso a las actividades presenciales. La universidad ya presentó el retorno eh, a las actividades en su marco general, en donde está prevista las diversas etapas para el reinicio. Se está elaborando el plan de retorno para las actividades académicas, que los elaboran quienes integran los equipos de gestión de las unidades académicas, los vicedecanatos, las secretarías académicas con la Secretaría General de la UMPA. Este documento luego tiene que ser elevado a la Comisión de Salud e Higiene Ampliada, en la que están ambos sindicatos, digo, está el sector que representa a los colegas y las colegas del claustro no docente, y bueno, está DIUMPA. Luego que ese documento pase por esa comisión de salud, se va a discutir en la comisión negociadora a nivel particular o la de seguridad y ambiente, según sea convocada por la parte empleadora, en donde específicamente ahí se va a resolver el regreso a las actividades presenciales con un trabajo bastante sistemático que venimos realizando desde la asociación, en donde hemos creado una subcomisión de análisis, interpretación de toda esta cuestión de seguridad de higiene, entendiendo la magnitud y la responsabilidad que tenemos para dar el consentimiento de que se regresen estas actividades, con especialistas para abordar lo que son las condiciones de bioseguridad en tiempos de pandemia. Y bueno, todo este trabajo que hemos venido realizando ya nos ha permitido nosotros empezar a hacer algunos planteos en el ámbito de la comisión negociadora de nivel particular, de las cosas que tienen que estar para poder pensar qué es una condición, entre comillas, de bioseguridad para una presencialidad que no nos ponga en peligro y riesgo. Así que bueno, sí venimos avanzando con un trabajo mucho más de la asociación y de análisis de las documentaciones que se van cursando, pero hoy en sí no se ha concretado ese espacio de negociación en el ámbito de la paritaria. Sí hemos hecho algunos planteos respecto a la vacunación, ¿no? De qué manera se va a garantizar. Esto para quienes quieran y para quienes no, y digo para quienes no pueden también, porque tenemos las tres situaciones. Bueno, como así también la manera de empezar a proyectar estos sistemas mixtos que seguramente se verán también en nuestra universidad en algún momento. Digo, esto fue en marzo. Seguimos en un cuarto intermedio después de dos reuniones más de paritaria particular, en donde empezamos a armar la agenda del 2021, y bueno, esto sigue en agenda hasta que se siga avanzando. Mientras tanto, se está avanzando en las actividades que no son académicas frente a alumnos, y bueno, con eso también estamos tratando de poder hacer un análisis y ir pensando qué actividades se pueden ir retomando, ¿no? Recordemos a la audiencia que la UMPA, la docencia de la UMPA, quienes no tienen carácter de autoridades unipersonales, no han retomado sus actividades de manera presencial. Sí lo han hecho el personal de apoyo y administración y las autoridades. Bueno, hoy tampoco es así porque ha habido un decreto a nivel nacional que la UMPA adhirió, a donde dejó solamente al personal esencial de vuelta en la universidad. Es un plan que es progresivo, de regreso, que plantea diversas etapas, que no quiere decir que cuando retomemos a las actividades académicas van a retomar todas las asignaturas, sino hay un orden de priorización que se hizo por parte de las unidades académicas en el marco de los acuerdos nacionales, tiene que ver con mucho garantizar las prácticas profesionalizantes, y bueno, y los distintos grupos
que se consideran como prioritarios respecto al volver, ¿no? Pero esto, bueno, está todo en avance, de discusión, de elaboración, y bueno, nosotros haciendo algunos posicionamientos respecto a las condiciones, algunos no, posicionamientos concretos respecto a las condiciones que deben estar los edificios, y tratando ya de terminar de elaborar nuestro matriz de análisis en términos de que, bueno, que las asociaciones sindicales deben constatar o digo, observar las condiciones no solo de los protocolos, sino también de los edificios. Karina, Así que bueno, todo este circuito... No, no. Sí, Carlos. No, no espera, te estaba diciendo que solamente que hay un circuito armado en la universidad nuestra y que bueno, esperamos que en algún momento nos lleve a recuperar presencialidad. bien, ¿esperan que estas 48 horas de paro sean contundentes, Karina, la respuesta del trabajador no docente para después, obviamente, que prontamente llegue esa tan ansiada paritaria salarial? No. Esperamos que la medida tenga fuerza. Es difícil medir la fuerza en términos de la virtualidad. Y sobre todo porque en sí, además se suma el contexto de nuestra universidad que 6 y 7 todavía, no, 7 y 8, discúlpame, se siguen inscribiendo y reescribiendo estudiantes, en donde también se está esperando a la carga de los estudiantes en el ámbito de la UMPA bimodal, con lo cual es un escenario que además tampoco nos permite hacer una lectura muy clara si la medida puede ser contundente o no, traduciéndola en números, digo, no te voy a poder decir un acatamiento del 50%, del 60%, hay sí un hartazgo muy generalizado en nuestra universidad, por lo menos en la asamblea que hicimos, en la estuve discutiendo esto respecto a la forma de que se acuerda con las otras federaciones, o las otras federaciones son las que acuerdan en realidad con los gobiernos, de no respetar las voces de todos, ¿no? En términos de que, bueno, lo que hicieron efectivamente el año pasado nos trajo consecuencias, nos dejó un 20% por debajo del salario, a las dedicaciones simples, que son las del 60% que tiene la UMPA, les dieron un bono de 1.000 pesos, o sea, digo, tiene las consecuencias de estas formas de negociar que hacen otras federaciones en términos de, bueno, de no respetar las voces de todos y esto, llevar a acuerdos que no representan a la docencia y no lo decimos nosotros, los dicen las asociaciones de base de estas federaciones, que en este tiempo de pandemia, sobre todo, han salido a denunciar y a repudiar la forma en que, bueno, nos han dejado en términos de condiciones laborales y de pauta salarial, ¿no? Digo, a recriminar de alguna manera, si se quiere, bueno, no. Mínimamente no podemos quedar por abajo de un proceso inflacionario, no podemos, y tampoco podemos seguir perdiendo salario porque ya venimos perdiendo salario desde el 2015, ¿no? Bueno, esta discusión existe, digo, hay un nivel generalizado en la docencia que no se ha traducido tampoco todavía en una medida colectiva fuerte, pero sí en la UMPA hay un descontento respecto a esto, ¿no? A no poner en valor. No solo porque no ponen en valor el rol de la docencia universitaria y preuniversitaria en términos de reconocerle el salario en tiempos no pandémicos, sino no reconocer que efectivamente la educación existió en Argentina durante el 2020 porque fue la docencia que desde sus casas, con sus miles de situaciones cruzadas, ¿no? Donde un hogar se transformó en todo a la vez, fue la que lo hizo. Entonces hay un malestar en esto, no reconocer, a ver cómo en abril todavía no nos convocan, ¿no? Y esto lo empezamos a discutir en febrero nosotros. ¿Cómo no nos convocan si vamos a iniciar de la misma manera el año? Exactamente. Muchas gracias, Karina, por tu tiempo. No, claro. muchísimas gracias a ustedes y esperamos poder comentar cuando termine retomemos el cuarto intermedio de nuestra paritaria a nivel particular, donde vamos a definir más cuestiones que tienen que ver con las dispensas de la docencia y otras cuestiones que tienen que ver con el trabajo mediado en tiempos excepcionales para poder comentarles en qué hemos avanzado en esas cuestiones laborales que bueno, nosotros sí tenemos una agenda con la UMPA, entre la UMPA y la DIUMPA, bueno, que venimos desarrollando y bueno, nos encontramos en un cuarto intermedio a razón de que teníamos que hacer las dispensas con el sector no docente. Así que, bueno, muchísimas gracias a ustedes, como siempre. Déjame enviarles un abrazo
a todo el personal de salud de la provincia y a esenciales que, bueno, otra vez nos encontramos en una situación compleja. Así que Así es. saludos, Carlos, y muchísimas gracias. Muchas gracias a vos.